Qué gusto tenerlos acá en este tercer capítulo de nuestro exploratorio de ciberriesgos. Algo interesante para ver acá es lo aburrido de este tema, lo aburrido de pronto de ser un experto en este tema específico. Si les soy sincero, a mí desde el principio, o cuando traté de hacer la transición, para mí fue demasiado difícil porque siempre lo vi como el tema de políticas, levantamiento de procesos y un montón de cosas de negocio que al fin y al cabo no entendía y no me interesaban tanto. Hubo muchos temas, por ejemplo, de alejarme de la consola, de ya no poder estar buscando exploits, mirando la parte técnica, que fue un problema cuando empecé a meterme dentro de este tema. Y no es fácil. Definitivamente se necesita pasión, se necesita gusto por el tema y se necesita esas ganas de empezar a trabajar en el área de riesgos para en realidad poder ser un excelente profesional en este rol tan específico y tan importante dentro de los negocios. ¿Por qué tan importante dentro de los negocios? Porque los ciberriesgos son solamente un pedacito de todos los riesgos que de alguna manera pueden hacer que un negocio falle, que un negocio deje de funcionar, que un negocio ya de alguna manera se cierre porque alguno de estos riesgos se materialice. Entonces, el poder analizar todo el tema de ciberriesgos, el poder ponerse en contexto de negocio no es fácil y es fundamental que existan personas que entiendan esas diferentes visiones desde negocio, desde ciberseguridad y que sean capaces de unirlo. Y ese es uno de los principales riesgos que van a encontrar las personas que están interesadas en entrar a trabajar en este rol. Carlos, en la charla que tuvimos en nuestro live en su momento, nos hablaba de entornos buca y es un concepto bastante interesante porque es algo que se tienen que enfrentar todos los días los profesionales en ciberriesgos. ¿Y qué son esos entornos buca? Son entornos que de alguna manera son volátiles, que son inciertos, que son complejos y que son ambiguos. Ese buca está en inglés y les estoy haciendo una traducción en el español de cada una de las iniciales de ese término. Entonces, es cierto, básicamente un profesional en ciberriesgos va a tener que tener diferentes elementos que tiene que entender. Va a tener que darse cuenta que el entorno con el que está trabajando el día de hoy, mañana muy posiblemente sea totalmente cambiante y lo que planeó como riesgos ya no funcionan o ya no están totalmente cubiertos dentro de su análisis. Y también que muchos de los riesgos existentes en este momento cambian de un momento a otro. Estoy seguro que todos tenemos claro cómo han cambiado nuestros panoramas en los últimos 5 años y esos elementos son los que nos hacen caer en cuenta que ese es un riesgo grandísimo en el que pueden fallar los profesionales de ciberriesgos porque de alguna manera, en algún punto, pueden no tener toda la claridad de todos los escenarios que tienen que trabajar. Carlos nos decía que muchas veces es utópico que un profesional en ciberriesgos crea que tiene controlados todos esos escenarios y esas diferentes posibilidades y que sepa cómo comportarse en cada uno de ellos, aunque es parte del trabajo que deberían hacer eh, los profesionales de ciberriesgos. No es tan fácil como muchas veces se piensa. Y esos son elementos que se deben tener muy en cuenta cuando estamos hablando de este rol y de entrar dentro de esta carrera. Será necesario poder ver diferentes escenarios y desde ellos ver las diferentes posibilidades que pueden llegar a suceder. ¿Por qué? Porque nuestro mundo cambia muy rápido, porque los entornos empresariales también cambian muy rápido y todos los riesgos asociados a nivel general pueden cambiar todo lo que estamos haciendo. Y no son solo los ciberriesgos, se los vuelvo a decir, aunque es de lo que nosotros nos encargamos, también son los demás riesgos y cómo se interrelacionan con los activos que de pronto nosotros estamos analizando y que de alguna manera van a generar un impacto dentro de la empresa y es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Una parte importante aquí es la matriz DOFA. Se utiliza mucho en ciberriesgos, pero con la conversación con Carlos también lo decía, ¿por qué no aplicar esa matriz DOFA de debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas para nosotros mismos y saber cómo podemos seguir mejorando como profesionales en este tema específico y en todos los temas igual del área de ciberseguridad. Pero hablando de esto, ¿cuáles son esas debilidades principales? ¿Cuáles son esas oportunidades, fortalezas y amenazas que de alguna manera tenemos que saber trabajar para nosotros como profesionales y con los que podemos apoyar las empresas con las que estamos trabajando? Un tema importante acá y algo que resaltaba mucho Carlos es la necesidad de habilidades blandas. Muchas veces somos ingenieros y como ingenieros tenemos de alguna manera antecedentes técnicos y un feeling con esos temas técnicos que nos apasionan, que nos llaman la atención, pero muchas veces somos capaces de transmitir un mensaje adecuado a otros miembros de nuestro grupo o capaces de trabajar de manera correcta en equipo o de transmitir, por ejemplo, la información a la alta gerencia, que es fundamental dentro de este rol. Esos elementos son las habilidades blandas que son fundamentales dentro de todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de ciberriesgos y en un rol de ciberriesgos. Para nada funciona hacer un levantamiento de un mapa de riesgos muy completo, muy complejo además, si no somos capaces de mostrarlo ante una gerencia. Entonces, aquí, en este rol, es fundamental el tema de habilidades blandas. Y es uno de esos retos que también se pueden enfrentar los profesionales que quieren entrar dentro de esta área. El manejo de estrés, saber cómo manejar la comunicación de manera adecuada. Muchas veces van a encontrarse con un gerente no es fácil, el tiempo de pronto es muy limitado, su conocimiento en ciberseguridad es nulo o simplemente no le importa el tema y de alguna manera ustedes tienen que saber cómo engancharlo para que estos riesgos tengan sentido dentro del negocio y que se puedan de alguna manera manejar y administrar. Sin el apoyo de la alta gerencia, el análisis de riesgos no va a tener mayor impacto. Entonces, esos elementos se tienen que tener muy en cuenta. Es necesaria una actualización constante. ¿Por qué? Precisamente por esos entornos cambiantes. Y aunque no es reinventar la rueda porque ya existen diferentes elementos que ustedes pueden llegar a utilizar, diferentes frameworks para el manejo de riesgos, es más, diferentes herramientas que deben ser utilizadas para la automatización de sus ciberriesgos, igual los tienen que poner en contexto y saber por qué son importantes para sus negocios. No es simplemente cargar una herramienta y coger los riesgos que les parecen que son adecuados, sino poder escoger los riesgos que en realidad funcionan dentro de un contexto específico. Adicionalmente, Carlos en su charla nos hablaba de automatización, pero la automatización no es posible si no entendemos bien las herramientas. Una de esas herramientas que se usa comúnmente en el área de riesgos son las hojas de Excel. Y bueno, hay gente que utiliza herramientas de automatización como hojas de Excel porque no sabe sacar toda la funcionalidad. Estas herramientas, ¿qué son? Bases de datos de riesgos que ya conocen las herramientas y tienen integradas y que están listas para que ustedes mismos utilicen. Entonces, automatización es necesaria como en cualquier proceso de ciberseguridad. Lo importante es saber utilizar las herramientas, no simplemente comprar por comprar, sino tener herramientas que en realidad me den valor y funcionen dentro de lo que tengo. Algo importantísimo aquí para tener en cuenta es cómo hacer la prevención y gestión de los riesgos. Por lo tanto, aunque también es utópico pensar que yo voy a manejar absolutamente todo, debería saber cuáles son los riesgos principales para ese negocio y cómo me voy a comportar si alguno de ellos se materializa en algún momento. Muchas de las empresas no conocen del tema de ciberseguridad. Eso quiere decir que cuando ustedes lleguen con su mapa de riesgos les va a parecer aburrido, no les van a poner atención y esa frustración también es importante saberla manejar como profesional de riesgos, porque si no, simplemente van a dejar de lado lo que ustedes están haciendo y se van a sentir de alguna manera desmotivados en el trabajo. Y saber manejar ese punto es fundamental, porque muchas de las empresas no van a entender lo que les están hablando. Y ahí es donde esa comunicación efectiva, donde esas habilidades blandas, donde poder transmitir lo que ustedes conocen a personas que no saben de ciberseguridad es fundamental y es un elemento principal para el rol de las personas que trabajan en ciberriesgos.
Generalmente encontramos organizaciones sin gobierno, sin políticas, sin claridad de lo que tienen que cumplir, o si lo tienen que cumplir simplemente es como, mire, área de TI, ayúdeme a cumplir esto, parece de sistemas y cúmplalo, y ahí es donde empieza la parte de riesgos y ahí es donde empieza uno de los desafíos principales. Aplicar esas habilidades blandas, aplicar esas capacidades para desarrollar los diferentes escenarios y en realidad volverse ese profesional de ciberriesgos que puede ser interesante. Acá les planteo varios retos, de pronto no sean absolutamente todos los que existen para los profesionales, pero con eso ustedes pueden tener una idea de qué es esta área, qué puede ser lo aburrido, qué puede ser lo que los desmotiva en algún momento y con eso tomar la decisión si quieren o no quieren entrar en realidad en esta área. Gracias, los esperamos en el próximo capítulo.